yo doy la clase por terminada. Listo, porque no es un monólogo mío. Y ustedes están cogiendo el vicio, lo digo porque son ustedes y otros estudiantes, están cogiendo el vicio de que, o sea, no responden. Entonces, si ustedes no responden, yo doy la clase por terminada. Hoy se da toda la parte de conjugación. Entonces, si ustedes no me responden, yo lo que voy a hacer es que les mando la bibliografía. ¿Listo? Entonces voy a retomar desde acá. Recuerden, por favor, que en el procedimiento de conjugación lo que más importa es el factor F. En el factor F, recordemos que vamos a tener varias secciones, bueno, vamos a tener el factor y en el factor vamos a tener algunas secciones que son súper importantes para que el factor se pueda comportar como un episoma. Entonces, dentro del factor tenemos más o menos 25.000 pares de bases o 25 kilobases que están destinadas a lo que son las secuencias de inserción, los IS3, IS2, em, el IS gamma. Entonces, estos son más o menos las primeras 25.000 pares de bases. Más o menos en la región 45.000, 55.000, miren que está delimitada aquí, vamos a encontrar lo que son los genes REP. Los genes REP son importantes porque vamos a ver en el proceso de cuando se hace la replicación en círculo rodante el papel que juegan ellos. Y el ORI-B es un ORI que se utiliza exclusivamente para hacer la replicación del plato de manera bidireccional, o sea, esa es la replicación normal. Mientras que el ORI-T es importante porque allí ¿cómo les explicara? Allí es donde se forma el gap para que se salga como un pedacito de la hebra y eso empiece a girar y se pueda dar la replicación en círculo rodante. Ese orite, que es el ori de la transferencia, está más o menos en la posición 65.000. Más o menos desde la posición 65.000 hasta la posición 100.000, que encontramos más o menos 35.000 pares de bases, ahí vamos a encontrar todos los genes estructurales que hacen parte del operador TRA. El operador TRA, háganse de cuenta que es simplemente un segmento de más o menos 35.000 pares de bases, que allí vamos a encontrar aquellos genes o aquellos marcos de lectura que tienen que ver con proteínas que se necesitan para eh, formar el pili, para replicar el DNA, para que el DNA se pueda mover a lo largo del pili, para que se vaya movilizando y se pueda llevar a cabo. Bueno, entonces, a ver, acá. Entonces, el plásmido F, pues esto ya lo he mencionado, tiene en los primeros 25.000 pares de bases, tiene los elementos transponibles, como son las IS2, IS3, algunos transposones, el TN1000 que es muy famoso. Vamos a encontrar el operador TRA, que son más o menos 35.000 pares de bases. Vamos a encontrar los genes REP, que son genes que se necesitan para proteínas necesarias para la replicación en círculo rodante. El ORI-B, recuerden que es para la replicación circular del DNA, no para la replicación en círculo rodante. Y vamos a encontrar el ORI-T, que es el sitio de inicio de replicación en círculo rodante, y para hacer la transferencia de genes durante la conjugación. Entonces, en este video déjenme ver si funciona, si no, entonces lo busco directamente en la otra plataforma. En este video vamos a ver cómo específicamente se hace la replicación en círculo rodante. Les pido el favor que presten atención a los colores de la cadena, porque aquí en esta imagen miren que la cadena que está por fuera es de un color, mientras que la que está por dentro es de otro color. Entonces van a ver que en la replicación en círculo rodante no es una replicación
No es una replicación donde se lleve a cabo la replicación de ambas hebras, sino que solamente se replica una sola hebra. Entonces, miren que no es una replicación bidireccional, sino en sobre una sola cadena. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir. Me indican, por favor, si se les está si se escucha el audio del video. Profe, yo no escuché el audio. Profe, no se escucha. Listo, entonces, a ver, ¿qué hago? Espérenme un momentico. A ver, voy a dejar de compartir. Mm, Aquí le voy a poner incluir sonido, ventana. Me voy a devolver, espérame, yo me devuelvo, ya le puse incluir sonido, entonces ya se debe escuchar. In this image, the DNA from a bacterium has been gently released from the cell. Most of the DNA is from the bacterial chromosome, but small circular DNA molecules called plasmids also exist. Sí se escucha el audio. Yo sé que está en inglés, pero Sí, ¿qué profe. importa? Listo, entonces ahí simplemente están mostrando el tamaño del cromosoma, miren que es muy grande, mientras que los plásmidos están mencionando que son moléculas mucho más pequeñas. Entonces simplemente es como para que veamos el tamaño. Many plasmids, replication is not tied to chromosomal replication. Many plasmids replicate autonomously by a method called rolling circle replication. Entonces, In miren rolling que aquí es la replicación en círculo rodante. Entonces, miren que el plásmido lo están dibujando con dos hebras de color gris. Por favor, presten cuidado a los colores. circle replication, a replication initiator protein called Rep-A binds to a section of the double Entonces, aquí es donde juega un papel importante la proteína REP-A, que es una proteína que va a llegar acá al origen de replicación T, o sea, al origen T, y la va a generar un nick. Entonces, al generarle un nick, o sea, hacer la ruptura de un enlace fosfodiéster, ese pedacito va a empezar a migrar hacia el otro lado. Vamos a ver acá. stranded DNA called Ay, perdón. Acá. Lo voy a poner desde acá y lo voy a adelantar aquí. this image. DNA from a bacterium has been gently released from the cell. Most of the DNA is from the bacterial chromosome, but small circular DNA molecules called plasmids also exist. For many plasmids, replication is not tied to chromosomal replication. Many plasmids replicate autonomously by a method called rolling circle replication. In rolling circle replication, a replication initiator protein called Rep-A binds to a section of the double-stranded DNA called the origin of replication, or ORI. Rep-A is encoded by a plasmid gene. Rep-A nicks one strand of the DNA and holds on to the 5' end of the strand. The 3' end, with its free hydroxyl group, serves as a primer for a host DNA polymerase to begin to replicate the intact complementary strand. The Rep-A initiator protein recruits a helicase that unwinds the DNA. As the DNA Entonces miren que acá es donde realmente empieza la replicación en círculo rodante. Miren que llegaron las proteínas REP y esas proteínas lo que hacen es generar una ruptura y acá, entonces me voy a devolver un pedacito. Llega la DNA polimerasa 3, una licasa y a medida que esta hebra de DNA que digamos ya está sintetizada, ella es la que va a empezar a viajar, ella es la que se va a empezar va a empezar como a desenrollarse o va a empezar como a girar sobre su propio eje. Y
se va a empezar a sintetizar nuevo material genético a partir del que ya va dejando el huequito. Entonces, miren acá. As the DNA unwinds, Miren que el nuevo DNA que se está formando es de color como un morado. it becomes coated by single-strand DNA binding proteins. As replication proceeds, the nicked strand, which continues to be covered with single-strand DNA binding proteins, progressively peels off until replication of the intact strand is complete. Entonces miren que la replicación se da hasta que gire todo el DNA, o sea, hasta que gire todo el plásmido. Entonces miren que si empezamos con un plásmido que era, las dos cadenas era de color gris, pues él se tiene que desenrollar, por eso se llama como en círculo rodante, porque esto tiene que girar. Entonces, a medida que él va girando, se va sintetizando. The two ends of the nicked single strand are rejoined by the Rep-A protein and released. DNA ligase seals the nick in the double-stranded molecule. The single-stranded DNA can now be replicated. A region of the DNA becomes looped, allowing RNA polymerase access to the DNA to form a primer. Host DNA polymerases use the primer as a starting point for the synthesis of DNA. Finally, DNA ligase seals the remaining nick, resulting in a double-stranded plasmid. Each of these plasmids can undergo replication again by the same method. Bueno, entonces aquí ya termina. Entonces miren que al final de una replicación en círculo rodante, ¿qué nos queda? Nos queda acá, se los muestro acá, que se quede acá. Miren que al final de una replicación en círculo rodante, pues nos va a quedar o sea, dos plásmidos realmente. Nos quedan, son dos plásmidos que tienen la misma información genética, pero digamos, no, el DNA no está completamente nuevo, ¿cierto? Porque lo gris es lo que estaba previamente sintetizado. Entonces, miren que lo gris en la célula madre queda esta cadena que está al interior, mientras que aquí queda la que está al exterior. Pero como se comparte una sola cadena, entonces este DNA tiene que ser sintetizado de nuevo, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? Profe, cuando va a ir a al otro microorganismo, profe, cuando va pasando por el pili, ya se formaría ese Ujú. plasmido, ya está en el otro, ¿cierto? No, cuando llega a la célula, o sea, haz de cuenta que mientras él va rodando, mientras el plásmido va rodando, se va como empujando también el DNA por dentro del pili, ¿cierto? Cuando llega, o sea, cuando este círculo, o sea, cuando este plásmido terminó de desenrollarse, o sea, ya está sintetizado de nuevo otra vez esa cadena que él donó. Entonces ahí ese DNA va a llegar a la otra célula. Cuando llega a la otra célula y ya es liberado desde acá, porque miren que esas proteínas REP también liberan ese DNA de la célula donadora a la célula receptora. Cuando eso ya ocurre, entonces ahí donde se sintetiza dentro de la célula receptora, se sintetiza este DNA. O sea, no es que inmediatamente que vaya llegando se va sintetizando, no. Cuando termina de llegar es que se sintetiza la hebra complementaria. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la conjugación que normalmente ocurre, esta es la conjugación clásica que se da en bacterias gram positivas. Yo les había dicho que en bacterias gram positivas normalmente no hay un pili como tal propiamente formado, sino más bien es algo se sintetizan como unas partículas de adherencia. Entonces miren que acá pues no se forma un pili como se les he mostrado en otras imágenes, sino que más bien acá es algo como un puente mucho más pequeño. Pero o sea,
todo lo que tiene que ver con el proceso es igual. Miren que la célula donadora, que es la F más, tiene que formar o tiene que empezar la replicación en círculo rodante. Entonces, miren que a medida que ella va girando sobre su propio eje, va viajando el DNA y cuando llega, pues se sintetiza la complementaria. Miren que esta igual tiene una hebra como de color oscuro, otra de color más claro, se comparte siempre la que está por fuera. Entonces, cuando ya llega acá, entonces se sintetiza la que está pues al interior. Bueno, entonces, a ver, aquí lo mismo, pero esto es en bacterias gran negativas. Miren que aquí sí se forma propiamente un pili. em, y miren que prácticamente el pili, por eso tiene más o menos o sea, por eso más o menos dura lo que dura, o sea, más o menos la distancia en kilobases de lo que es el tamaño del plásmido. Entonces, miren que esto tiene más o menos, esto dura más o menos 100 minutos y el plásmido tiene un tamaño de más o menos 100 kilobases. Entonces, más o menos acá en un momento caben esas 100 kilobases desenrolladas, o sea, como si fueran lineales. Bueno, entonces, en la conjugación normal estamos hablando que ese factor F o ese plásmido F siempre se va a quedar, siempre va a estar extracromosómico. Y uno cómo sabe que está extracromosómico, porque dice F más. O sea, solamente la F con el más significa que el plásmido está por fuera del cromosoma. Y F menos, ¿qué significa? Que no hay ese plásmido dentro de la célula. Entonces, en la conjugación normal, pues tenemos que tener una célula donadora, que son las células que poseen el factor y que tienen la capacidad de transferencia. Y también vamos a tener unas células receptoras, que son células que no poseen el factor y que van a recibir el factor. Entonces, en una conjugación clásica, normal, que fue digamos, la básica, esa conjugación digamos, se escribe de esta manera. F más por F menos es igual a F más. Eso, en resumidas cuentas, ¿qué significa? Que una célula donadora, F más, establece un puente de conjugación con una que no tiene el plásmido, o sea, una célula F menos, y como resultado, esta célula F menos, o sea, que no porta el plásmido, al final se va a convertir en una célula F más. ¿Esto qué significa? Eso significa esto, o sea, en una conjugación normal, siempre la célula donadora va a donar una copia de ese plásmido F y la célula receptora lo va a recibir, ¿cierto? Entonces, tenemos el plásmido, el plásmido da lugar a la formación del pili, el pili contacta a la otra célula, se va dando la conjugación, el DNA va pasando, entonces al final la célula donadora sigue quedando con su material genético en el plasma, o sea, con el DNA de doble cadena extracromosómico y se espera que este plásmido que acaba de recibir la célula receptora se ubique de manera extracromosómica. Entonces, por eso, una célula donadora, cuando contacta a una célula receptora, a esa célula receptora la convierte en una célula donadora. Eso es lo que significa esto. F más por F menos es igual a F más. Bueno, sin embargo, como lo explicábamos ayer, este factor F pues porta algunas secuencias de inserción, porta algunos transposones y eso hace que el plásmido pueda ubicarse o pueda quedarse de manera extracromosómica y él puede vivir acá. ¿Por qué? Pues porque tiene un origen de replicación. Pero también en algún momento él puede integrarse al cromosoma. ¿Cuándo se puede integrar al cromosoma? Pues cuando encuentra que estas regiones que están por acá de alguna de esas regiones, como una región de inserción o algún tipo de transposón, le permite ingresar al cromosoma. Cuando ingresa al cromosoma, entonces esa célula, aunque tenga el plásmido, ya no se llama F más, ya se llama de otra manera. F más, ¿qué significa? Que el plásmido está por fuera del cromosoma. Cuando la célula mm,
porta el plásmido integrado dentro del cromosoma, entonces ahí ya cambia, porque la célula ya se llama HFR. Estas siglas HFR provienen de las siglas en inglés donde indican que esas células tienen una alta frecuencia de recombinación, entonces por eso se llaman así HFR, High Frequency of Recombination. Entonces por eso se llaman así HFR. Entonces HFR significa ¿qué? Significa que el plásmido está integrado dentro del cromosoma. Entonces miren que una célula F+, que porta siempre, o sea, F+ porta el plásmido por fuera del cromosoma. Esa célula F+ se puede convertir a una célula HFR porque se da un proceso de recombinación entre el plásmido del cromosoma y eso es completamente arbitrario, es completamente al azar, eso se puede dar en cualquier parte del genoma donde haya unos sitios de recombinación. Eso no se puede predecir, es probable que se dé, es probable que no se dé. El caso es que cuando ese factor se integra al cromosoma, entonces esta célula ya no se llama F+, esta célula se llama HFR. ¿Qué pensarán ustedes? Esta célula, al tener el factor F integrado en el cromosoma, seguirá teniendo la misma posibilidad de donar el plásmido, de hacer un PIL, de hacer la replicación en círculo rodante. O sea, ¿qué implicaciones trae que el plásmido ya no esté extracromosómico, sino que se encuentre integrado al cromosoma? ¿Cuáles serán las consecuencias de eso? Profe, que ya todas las generaciones que se realicen a partir de esta bacteria van a tener el plasmid integrado, pues la información genética del plasmid integrado. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, yo hice una pregunta primero. Estoy esperando que me respondan. O sea, ¿qué piensan acerca de que este factor esté integrado en el cromosoma? O sea, la célula sigue teniendo la capacidad de sintetizar un pili, la célula tiene la capacidad de donar material genético. Obviamente todas esas características se dañan. Profe, yo creo que pierde la capacidad de transmitir esa información. De transmitir, o sea, de transmitir todo el vector, todo el factor. Sí, profe, pues de la información del plásmido, pues la capacidad de, no sé si de hacer pili, porque en teoría eso está integrado a ese plásmido, pero de transmitir esa Ujú. información creo que no sería posible. Sí, vamos por ahí. Todo esto tiene que ver con el tamaño del genoma y con el tiempo en que dura el pili. ¿Por qué? Bueno, iba a hacer la pregunta, ¿cuál es la pregunta? No, pues, o sea, como que ya se respondió. O sea, como que sí tiene la capacidad como de sintetizar el pili, pero ya no Ujú. transmitirlo. Sí, más o menos tiene que ver con eso y eso es porque simplemente por el tamaño de la información. Recordemos que este plásmido es de 100 kilobases. ¿Qué tamaño tendrá un genoma bacteriano? Millones de pares de bases, pues tres o cuatro, o, pues entre uno y cuatro. Exacto, entre uno o 4. Hace poquito, cuando yo hago pues como les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué bacteria quieren? Un chico me dijo una bacteria que se llama ¿cómo? Le, la verdad yo nunca había escuchado ese nombre, pero seguramente él me la dijo porque él trabaja con eso. Algo así. Y me sorprendí porque el genoma de esa bacteria es la primera bacteria que veo con un genoma de 10 millones de pares de bases. Entonces, realmente, este genoma, pues, varía un poco, ¿cierto? Con las bacterias, lo más grande que yo he visto son 10, lo más pequeño que he visto son más o menos 2,8, ¿cierto? Millones de pares de bases. Entonces,
¿Cuánto tiempo se necesitará para transferir todo esto? Mucho Demasiado, tiempo, profe. demasiado. Entonces, ese pili dura más o menos 100 minutos y pasa lo que alcance a pasar. ¿Listo? Entonces ya, ¿qué es lo que pasa con este tipo de conjugación? Cuando tenemos una célula de tipo HFR, esta célula primero conserva, bueno, primero les voy a decir por dónde se hace la integración. Entonces, ven acá que hay unas flechitas, unas rayitas, mírenlas acá. Y también se dibujan las rayitas en el genoma y en el plasmid. ¿Eso qué significa? Eso significa que por esa zona se hizo la integración. Pero háganse de cuenta que la integración, ¿qué significa? Como si, como que si por acá se hiciera como un corte, como si se cortara por aquí y la molécula al quedar lineal simplemente viene y se dispone acá, ¿cierto? Entonces es como si la abriéramos, porque aquí está de manera circular. Al hacerle un corte nos queda de manera lineal y simplemente lo que vamos a hacer es que el genoma sea mucho más grande, ¿cierto? Entonces miren que aquí dibujamos, se dibuja un tamaño de un genoma. Cuando se hace el proceso de recombinación, mira que no queda el genoma del mismo tamaño, queda un poquito más grande. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se le exageró mucho, ¿cierto? Porque es como si se hubiera ampliado un 25%. Él no se amplía un 25%, ni todo eso que se dibuja ahí. Es simplemente para que vean que cuando el genoma gana material genético, el genoma no pierde, simplemente gana y él simplemente desplaza el genoma de él y tiene ahí ese material genético. Y donde están las flechitas son los sitios de recombinación. ¿Dónde están los sitios de recombinación en el plásmido? En el plásmido, miren que si nos vamos al plásmido, el plásmido tiene los sitios de recombinación por acá. Siempre la recombinación se hace por esta zona, porque esta zona es donde vamos a encontrar las secuencias de inserción, los transposones, que son los que nos van a permitir que ese proceso de recombinación se lleve a cabo. Entonces háganse de cuenta que el corte se da puede ser por aquí o por acá, donde encuentre una región de homología. ¿Eso qué supone? Supone que toda esta información genética que encontramos acá, a esa información no le pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si hay, digamos, algún daño, alguna modificación en la secuencia, eso se da por acá, fue por donde se hizo la recombinación. Entonces, miren que con eso les estoy diciendo que al operador TRA no le pasa nada. Entonces, la célula, antes por el una capacidad de sintetizar un pili y lo mejor es tiene incorporado en el, o sea, va a perder esa habilidad. Por eso se dice que son células de alta frecuencia de recombinación. ¿Por qué? Pues porque simplemente es una célula que siempre va a tener un pili, porque digamos, esa información genética que ya se dispone en el cromosoma, pues siempre se va a quedar ahí. Eso nunca se perder, ¿cierto? El orite tampoco le pasó nada. Estos genes REP, que ya vimos que se utilizan para la replicación en círculo rodante, a este oribe que ya no lo va a necesitar, no le pasa absolutamente nada. Entonces, por eso es que, digamos, toda esta información ya se encuentra vinculada en el genoma. Entonces, por eso, pues a lo que tiene que ver con la capacidad de síntesis del pili, la capacidad de la capacidad de hacer la replicación en círculo rodante, eso pierde. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, en las recombinaciones de tipo HFR, conjugaciones de tipo HFR, entonces las bacterias donadoras sí tienen la capacidad de transferencia. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de sintetizar un pili sexual o lo que sea ese pseudopili, ¿cierto? O sea, el pili o el pseudopili. Pero ¿qué pasa?
¿Ustedes qué piensan? Aquí ya sabemos que en este extremo hay secuencias de inserción, ¿cierto? En este extremo hay secuencias de inserción. ¿Dónde se va a ubicar? Bueno, una pregunta. ¿El material genético va a ser capaz de transferir la célula? Profe, qué pena, se le cortó un poquito. No sé si solo me podría repetir la pregunta. Ajá, ¿qué tipo de material genético puede transferir la célula? Profe, pues yo diría que además de transferir el material genético del plásmido, también transmite material genético cromosómico, ¿no? Todo depende de dónde está. ¿Sí se acuerdan desde dónde empieza la replicación en círculo rodante? ¿Ahorita? Del orité. Entonces, todo depende de dónde esté el orité. Entonces, eh, a ver, me voy a ir para el vector, sí, para el plasma. Entonces, miren que esto, o sea, esta parte donde están las secuencias de inserción, esta parte siempre la queda en los extremos, o sea, acá. Aquí, o sea, este pedacito aquí amarillito son secuencias de inserción. Y aquí son secuencias de inserción, pero puede ir de 5 a 3 o de 3 a 5, o sea, eso no es posible predecirlo. Pero entonces, ¿qué? Siempre la transferencia se va a dar o la replicación en círculo rodante va a empezar por acá, por el orité. Entonces, es muy probable que el orité se disponga más o menos por acá o se disponga por acá, ¿cierto? Siempre se va a disponer como por acá. Entonces, eso significa que, digamos, se va a empezar a transmitir desde donde esté el orité, pero el orité siempre va a estar o por acá o por acá. Si yo empiezo a desenrollar, jalo la hebra que está por encima, o sea, la hebra que está por fuera, y por ejemplo está por acá donde dice, donde está esta rayita. La, o sea, por ahí empieza la transferencia que se transmite. ¿Los genes TRA? Pues realmente, miren, me voy a volver a la imagen. Miren que si aquí está el orité, es probable que dependiendo de su orientación, pues, ¿qué va a pasar? Miren que, miren que aquí están las secuencias de inserción y aquí está el orité. Entonces, como la orientación en el genoma, eso es, ¿cómo les puedo decir eso? La orientación en el genoma es muy variable. ¿Por qué? Porque él se puede disponer o para este lado o para este lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, se hace el gap acá, perdón, el gap no, el nick, que es la falta del enlace fosfodiester, se hace el nick acá y se comparte o la replicación empieza desde acá y esto empieza a rodar en círculo rodante, ¿cierto? Entonces, cuando él empieza a comparte material genético, miren que esto son millones de pares de bases. Entonces, él empieza y hasta dónde. Miren que él ahí nunca va a poder terminar, porque tendría que replicar todo el genoma, y eso no es posible. Por acá, pedacito, este pedacito del factor F son genes cromosomales. Esto se comparten las kilobases que puedan migrar
en 100 minutos, ¿cierto? ¿Lo que significa? Que se comparten más o menos 100 kilobases, que es el tamaño del vector. Entonces, independiente de la ubicación, siempre se comparten 100 kilobases de acá hasta acá. O puede, si por el contrario está para el otro lado, puede ir de acá para acá. Entonces, ¿qué es lo principal en este tipo de conjugación de tipo HFR? Es que las bacterias donadoras lo que transfieren generalmente son genes cromosomales. Normalmente la cantidad de material genético que comparte el plásmido es muy poca. Pueden compartir una parte del operador TRA, pero digamos el operador TRA necesita los 28 genes estructurales. Si se comparte un pedacito, pues la bacteria no va a poder sintetizar de todo el pili. Entonces, miren que la conjugación de tipo HFR es una conjugación donde el principal material genético que se gana son genes cromosomales. La célula receptora seguirá siendo una célula receptora porque ella no recibe el factor F completo, sino que recibe un factor F de manera parcial, ¿cierto? Entonces, por eso la célula receptora no se convierte en HFR, sino que sigue siendo F-. El factor F, pues ya les había dicho que es un episoma, se integra al cromosoma en varias localizaciones, como ya les había explicado, mediante las secuencias de inserción y al integrarse, pues el operador trans sigue funcional. Pues aquí el operador trans, pues que es todo el plásmido queda funcional. El problema es que hace la transferencia, porque cuando hace la transferencia, o sea, transfiere un pedacito por acá o un pedacito por acá, o sea, a ver del factor y la mayoría es del genoma, o sea, de genes cromosomales. Entonces, por eso la célula HFR, pues ella va a continuar con la capacidad de sintetizar todas las proteínas estructurales para formar el pili. Pues ¿por qué? Pues porque ella ya tiene ubicado ese plásmido dentro del cromosoma y pues en el cromosoma es mucho más estable. Del cromosoma nunca nadie se lo va a quitar. Entonces es una célula que digamos tiene una capacidad importante de estar donando material genético, pero el material genético que dona normalmente es cromosomal. Tiene la capacidad de replicar su DNA en círculo rodante, pero no es que replique todo su material genético, o sea, todo el genoma. Él duplica lo que alcanza a duplicar en 100 minutos, nada más. Y la transferencia del DNA a células receptoras, pues no las convierte en células HFR, sino que simplemente ellas quedan F+. Ubicará ese material genético que la célula perdón, que la célula F- gana. O sea, ¿dónde se dispondrá? Ese material genético se dispondrá de manera extracromosómica o se dispondrá dentro del genoma o simplemente se desecha ese material genético. Profe, dentro del genoma. La única posibilidad que tiene ese material genético de ubicarse o de estar, o sea, de ubicarse en la célula es en el genoma, por una sencilla razón. Ese material genético no se puede ubicar en extracromosómico, porque ese material genético normalmente no posee un origen de replicación completo para poderse replicar extracromosómico. Además, como lo que tiene es un muy poquito material genético del factor, entonces pues el factor no lo ganó, por eso ella sigue quedando F-. Entonces, aquí ya enseguida retomo esa información y aquí les voy a explicar. Entonces, sabemos que una célula HFR es simplemente una célula donde ese factor se integró al cromosoma. Entonces, en este dibujo se dibuja el factor F integrado al cromosoma de color rojo.
Listo. Entonces miren que la célula HFR simplemente siempre tiene esa capacidad de formar el pili. Pero ¿qué pasa? Cuando contacta una célula F-, entonces, dependiendo de dónde esté ubicado el orité, por ahí se va a dar la replicación en círculo rodante. Entonces, miren que aquí hay un pedacito de ese factor F. Entonces, ¿qué se va a donar? Un pedacito muy pequeño del factor F, y lo que sigue son genes cromosomales pues no necesariamente tienen que ser genes, sino es la secuencia que sigue en el genoma. ¿Cuánto tiempo dura este pili? Lo mismo que dura todos los pili, 100 minutos. Entonces, el DNA donador es replicado igual en círculo rodante, no es por replicación bidireccional ni por el ORI-B, sino siempre va a ser por el ORI-T. Y es transferido. ¿Cuánto dura este pili? Lo mismo que duran todos los pili, 100 minutos. ¿Qué se alcanza a transferir? Lo que se alcance a transferir en 100 minutos. Entonces miren que aquí la conexión se cae porque simplemente el pili tiene un tiempo determinado. O sea, el pili no es que sea una estructura que indeterminadamente dure. No, ella dura 100 minutos. Entonces se termina la transferencia, el fragmento de DNA donado es siempre incorporado dentro del cromosoma. Entonces miren que acá, cuando llega este material genético, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese material genético no tiene forma de sobrevivir por fuera del cromosoma. ¿Por qué? Porque no tiene un origen de replicación. Entonces, ahí lo único que sirve es la recombinación. Entonces, cuando él se recombina, normalmente o sea, tiene mucha esperanza, o sea, tiene mucha posibilidad de recombinarse, porque recuerden que este proceso de conjugación se hace entre bacterias genéticamente, o sea, entre bacterias filogenéticamente relacionadas. Entonces, si estamos hablando que esta es una E. coli, pues esto no va a ser un Staphylococcus aureus, no, sino que va a ser una bacteria filogenéticamente cercana a E. coli, una Klebsiella, una Cinetobacter, que son bacterias gram negativas. Entonces, este material genético que se va a compartir, pues probablemente vaya a tener una ubicación dentro del cromosoma. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque como son secuencias parecidas, hay un evento de recombinación y ese material genético se va a disponer dentro del cromosoma. Listo, me voy a devolver acá. Em, entonces habíamos dicho que esa célula donadora, que normalmente se llama HFR porque tiene dispuesto todo el plásmido F dentro del cromosoma, tiene una alta frecuencia de transferencia de genes cromosomales en comparación a las células F+. ¿Esto por qué se da? Porque simplemente ese factor ya se ubica dentro del cromosoma y pues allí es mucho más estable que estando por fuera. Bueno, en la conjugación de tipo HFR, entonces la transferencia comienza cuando el factor F que está integrado al cromosoma es roto en el sitio de origen de la transferencia, o sea, en el ORI-T. Miren que siempre la transferencia, sea que el plásmido esté extracromosómico, que el plásmido esté integrado al genoma, siempre va a ser a través del ORI-T. Entonces, cuando se da esa ruptura de ese enlace fosfodiester para que salga una hebra, entonces en ese momento es cuando empieza la replicación en círculo rodante. En ese momento se supone que ya está formado el pili, entonces ese material genético que se va desenrollando va avanzando a través del pili o del puente de conjugación. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Acá es simplemente una limitación del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se va transfiriendo depende exclusivamente de la duración del pili. Entonces, esa ruptura o lo que se transfiere, o sea, lo que se alcanza a transferir por medio de ese pili, depende de cuánto dure el pili, ¿cierto? Entonces, por eso solamente una parte del factor es donado, porque recuerden que la transferencia empieza a partir de este ORI-T y continúa con lo que haya, o sea, con lo que haya en la cadena. Y normalmente, pues no va a estar todo, miren que no va a estar acá, no va a estar todo el factor, sino una partecita, o sea, simplemente una parte, la partecita que haya, ¿cierto? Normalmente esos orispe tienden a quedarse por aquí en los extremos, entonces se transfiere lo que se pueda transferir.
acá. Entonces, la transferencia del factor o material genético que se vaya a transferir solamente va a durar lo que dura siempre el factor, es lo que dura el pili, que son menos 100 minutos para E. coli. Pueden haber unas pocas variaciones en otras células, pero generalmente siempre son alrededor de 100 minutos. Entonces, pues por ello nunca se transfiere el factor completo, no se puede transferir el factor completo, porque transferir el factor completo significa que se tendría que replicar todo el genoma, ¿cierto? Entonces, se transfiere es una pequeña parte del factor y lo que es más abundante es el DNA o secuencias de DNA genómico. ¿Listo? Entonces, por eso es que la célula receptora sigue siendo F menos, porque la célula receptora no ganó el factor completo, ganó un pedacito, ¿cierto? Entonces, por eso es que en una conjugación de tipo HFR, permite aquí, en una conjugación de tipo HFR, siempre la célula receptora continúa siendo una célula receptora. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, ¿eso contribuye a la diversidad genética de las bacterias? Sí, este es un mecanismo por medio del cual las bacterias han ganado material genético. Miren que cuánto ganan, más o menos 100 kilobases, ¿cierto? Y de aquí en este tipo, dependiendo de dónde esté ubicado el ORIT, pues sí podemos decir que más de la mitad del material genético que se gana, al menos es DNA cromosomal. O sea, al menos 50 kilobases son DNA cromosomal. Entonces, por eso es que vemos en los genomas que hay tanta duplicación de genes, ¿cierto? Bueno, no duplicación, sino que se encuentran tantas copias de un mismo gen, ¿cierto? Entonces, uno ve, por ejemplo, cuando estás estudiando un genoma, que, por ejemplo, proteínas de tipo histidina quinasa, ¿cierto? Uno ve que una bacteria pues puede tener muchos genes para un solo tipo de proteína. Por ejemplo, genes de histidina quinasa, una célula en particular puede tener alrededor de 60. Y uno dice, bueno, ¿para qué tantos? Es porque simplemente las bacterias van compartiendo material genético y pues cuando ganan tanto material genético, pues el material genético se ubica dentro del cromosoma. Sí hay un proceso de recombinación y pues bueno, así es como las bacterias reproducción sexual, pues miren que ellas de todas maneras han ideado otros mecanismos de que ese material genético pues se evolucione en el tiempo, cambie, adquieran nuevos genes. Entonces, sí, digamos, esta es una de las formas como se gana material genético. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la otra conjugación, entonces ya hemos hablado de dos conjugaciones. La conjugación normal, que es la F más. Hemos hablado de la otra conjugación, que es la tipo HFR, que es cuando ese plásmido se encuentra ubicado en el cromosoma. Pero hay una tercer tipo de conjugación, que es la conjugación F'. La conjugación F', es otro tipo de conjugación que se debe a que, como les he venido diciendo, como ese plásmido es episomal, entonces eso trae, digamos, algunas consecuencias, ¿cierto? Entonces, en la conjugación de tipo F', entonces, como ese plasmio es episomal, entonces una célula F' deriva o se genera a partir de una célula HFR. Voy a explicar y en un diagrama, sí, me va a pasar esto y aquí les voy a explicar de dónde sale la célula F'. Una célula HFR, una célula normalita HFR, ¿qué pasa? Ella va a tener ese plásmido completo integrado en el genoma. Pero como ese plásmido es episomal, en algún momento de su vida, simplemente el plásmido libera una copia y esa copia queda en el extracromosómica. Entonces háganse de cuenta
que una célula F' es una célula que porta una copia del factor F en su cromosoma y que además porta ese factor F de forma extracromosómica, pero cuando él, digamos, tiene una copia de ese factor F en el cromosoma, él generalmente se lleva unos genes cromosomales en el plásmido. ¿Por qué? Porque los procesos de integración y excisión no son del todo, no son del no son exactos, o sea, lo que se desintegra no es, perdón, lo que se integra no es igual a lo que se desintegra, ¿cierto? En el proceso de incorporación, él se incorpora completo, pero cuando se desintegra, cuando se genera una copia desde el genoma al cromosoma, pues él se puede llevar algunos genes. Miren que aquí este gen azul que nombran A, digamos, ya no se ubica en el cromosoma, sino que se ubica en el plásmido. Entonces, cuando el factor F porta un gen cromosomal, entonces uno le llama a esa célula F'. ¿Por qué? Porque es el factor F con genes cromosomales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, digamos, ese material genético ha estado extracromosómico, en algún momento estuvo integrado y en un momento se excindió el cromosoma. Eso es lo que quiere decir una célula F'. Le voy a devolver. Entonces, en la conjugación de tipo F', entonces el plásmido, pues recuerden que todo este proceso surge es porque el plásmido es episomal. Entonces, pues que abandone el cromosoma. No, él no lo abandona, o sea, siempre va a quedar una copia en el cromosoma. Entonces, simplemente se genera una copia y esa copia se dispone extracromosómicamente. Entonces, en este proceso, el plásmido comete un error en la excisión y o sea, cuando hace esa copia esa copia que se queda extracromosómica, se lleva pues algunos genes cromosomales. Entonces, una célula F+ porta el factor completo y además algunos genes cromosomales o secuencias del genoma. Entonces, eso es muy común observar genes bacterianos en plásmido F excindidos. Mira que no dice plásmidos F integrados, sino excindidos, o sea, plásmidos que vienen del genoma. Y los plásmidos F', mm, háganse de cuenta, como si fuera, ¿qué les digo yo? Háganse de cuenta que es como si fuera la conjugación F+. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya están por fuera del cromosoma, ya están mucho más libres, ya se pueden mover em, con mayores posibilidades. Entonces, ese plásmido F', pues obviamente esa célula va a tener siempre la capacidad de formar ese pilisexual, establecer un puente de conjugación o un pilisexual con otra célula, pero con células F-. Y esa célula la va a convertir en más la prima, porque recuerden que cuando F está por fuera del cromosoma y establece un puente de conjugación, se comparte todo el plásmido, porque aquí pues lo hacen muy grande, ¿cierto? Pero eso no es tan grande, son más pequeños, son secuencias más pequeñitas, no crean que es tan grande, porque ustedes me dirán, no, profe, pero si estos son 100 kilobases, esto pueden ser 125, 130 kilobases, no es tanto. Son más bien fragmentos de 5 kilobases, 4 kilobases, pero en 5 kilobases o en 4 kilobases usted puede disponer muchos genes. Se pueden disponer 4 o 5 genes. Más o menos en 5 kilobases se pueden disponer más. Entonces, si hay una ganancia de material genético. Entonces, ¿cómo explicamos la recombinación de tipo F'? Entonces, siempre, si las células F', ¿de dónde salió la F'? Siempre la célula F' viene de una célula HFR, o sea, del
escindirse del genoma o al generar una copia del genoma, entonces esa copia se queda extracromosomal. Entonces, cuando tenemos una célula F', ella obviamente es capaz de formar un pili sexual y que se va a compartir todo este factor completo. Entonces miren que se forma el pili, se dona todo el factor, pero ¿qué es lo que pasa? Miren que aquí es donde surgen nuevos alelos. ¿Sí saben qué son los alelos? Los alelos simplemente son variantes de un mismo gen. Es el mismo gen, pero posee algunas variaciones en la secuencia. Entonces, ¿qué puede pasar a este plásmido? Profe, la pregunta que hiciste se entrecortó. ¿Qué creen que le puede pasar a ese plásmido? Ese plásmido se queda extracromosómico o se puede integrar, o qué le pasa al plásmido. Profe, yo digo que se queda extracromosómico, ¿no? Mm, digamos, él por acá tiene mucha más posibilidad de volverse una célula HFR. ¿Por qué? Porque estos alelos, este alelo y este alelo tienen secuencias muy parecidas, por eso son alelos. Entonces por ahí él se puede recombinar. Entonces es probable que él se vuelva una célula HFR o que se quede como una célula F'. Pero miren que acá el proceso sí es diferente porque él además de ganar el factor, gana genes cromosomales. O sea, además de ganar la capacidad de hacer conjugación, gana además genes cromosomales. Y este proceso, solamente la conjugación de tipo F' es lo que se conoce con el nombre de sextucción, que es como una conjugación de tipo sexual. ¿Por qué de tipo sexual? Porque además de compartir el factor F, se están compartiendo, se están generando alelos, ¿cierto? Entonces, este es un alelo de este. Entonces, por eso, en este tipo de conjugación F', donde se transfiere el factor F junto con genes bacterianos sin necesidad de ser incorporados al cromosoma para expresarse. Entonces miren que pues acá, por ejemplo, estos dos genes, o sea, este como es un alelo, pues un gen completo, él se puede expresar desde aquí, pero simplemente por la secuencia, porque son alelos y porque tienen secuencias parecidas, digamos, él se puede recombinar. No es o sea, no sé, eso no se puede predecir en todo caso, solamente que la probabilidad de recombinarse es mucha más alta. Entonces, esta manera, la conjugación de tipo F', es una manera de transferir genes rápidamente entre poblaciones de microorganismos y por eso es que se llama sextucción. Entonces, de manera general, entonces siempre vamos a tener una célula F', que recuerden que si es prima, es porque viene de un proceso de que el plásmido se integró al cromosoma, luego se hizo una copia extracromosomal y esta célula, que es una célula que no posee el factor, va a convertirse en una célula que además de tener el factor, en ese factor hay genes cromosomales. Eso es lo que significa prima, o sea, esta comita aquí en la F. ¿Hay una pregunta? Profe, ¿y la afectación que sufre la célula cuando se lleva parte del ADN cromosomal que tenía? Pues es que realmente no es que se lo lleve, como es solamente pues, o sea, no es que esta célula deje de tenerlo, sino que O sea, en el, se replica. sí, entonces Ah, mira que acá está el factor ya extracromosómico, mira que la célula no lo deja de tener en el genoma, sino que simplemente se genera una copia, se replica y esta copia ya se dispone en el cromosoma. Que lleve genes no significa que el genoma lo perdió, sino que además en el plásmido está.
Ah, listo, profe, es que yo pensaba que era que, o sea, se llevaba esa parte del plásmido, pero no estaba contando con que cuando se hace también el plásmido se hace una replicación pues de la cadena. Ajá, sí, no es que la célula lo pierda desde el genoma, no, sino que simplemente comparte, o sea, que queda una copia en el factor. Bueno, entonces Profe, aquí como, listo, aquí como a manera de resumen, entonces recordemos que la conjugación normal es la conjugación donde siempre vamos a tener el factor F, solamente el factor F, solamente el factor F. Extracromosómico, este contacta a una célula receptora y esa célula receptora se va a convertir en una célula donadora. ¿Por qué? Porque gana el vector, gana el plásmido. Cuando este plásmido, gracias a las secuencias de inserción, se incorpora dentro del genoma, entonces ya ahí llamamos a esta célula HFR. ¿Por qué? Porque tiene una alta frecuencia de recombinación, ¿cierto? High Frequency of Recombination. Esta célula es una célula que ya va a tener esa condición de formar ese pili sexual codificada desde el genoma. Entonces, al estar codificada desde el genoma, entonces por eso ella siempre tiene el pili, o sea, siempre tiene un pili para establecer un puente con alguna otra bacteria que sea filogenéticamente cercana. Entonces, esta célula establece un pili con una célula F-, que recuerden que una célula F- es simplemente una célula que no tiene el factor. Y como resultado, esta célula, al no ganar el factor, ¿por qué? Porque el factor está inmerso en el cromosoma y solamente se comparte una partecita pequeña del factor y sobre todo genes cromosomales, entonces esta célula receptora pues no gana el factor, sino que gana solamente genes cromosomales que generalmente, o para que ese material genético ganado pueda sobrevivir dentro de la célula, entonces ese material genético se tiene que disponer dentro del genoma de la célula receptora. Por tanto, la célula receptora continuará siendo una célula receptora en función de quien no ganó el vector. O sea, no ganó el factor F, sino que ganó genes cromosomales. Y una célula F', recuerden que deriva de una célula HFR. Entonces, la célula HFR en algún momento de su ciclo, pues genera una copia completa del plásmido más algunos genes cromosomales, algunas secuencias de genes cromosomales, y esta tiene la misma capacidad de sintetizar el pili, establece contacto con una célula F-, y al establecer contacto con esa célula, le da una copia del plásmido completo más los genes cromosomales que tenga o más las secuencias que provengan del genoma. Por tanto, esta célula receptora se convirtió en una célula F', no F más, F', porque el factor porta además genes cromosomales. Entonces acá pues lo vemos pues, resumido rápidamente. Aquí tenemos la conjugación normal. Miren que tenemos el plásmido o el factor F solito, se establece el puente de conjugación y al final vamos a tener que la célula donadora, a través de un proceso de conjugación, dona el material genético y esa célula receptora se convierte en una célula donadora, ¿cierto? Porque tiene el factor. Cuando este factor se integra al cromosoma, entonces ya se forma una célula HFR. Esas células HFR lo único que comparten son secuencias de DNA cromosómico. Por tanto, cuando establecen un puente de conjugación, donan simplemente pedacitos del factor o pedazos del factor F, pero la mayoría son genes cromosomales. Ese material genético, ¿qué destinación tiene? Tiene como única destinación el genoma. ¿Por qué? Porque ese material genético, como la conjugación se hace entre bacterias filogenéticamente cercanas, entonces este material genético en algún lugar del cromosoma, pues va a tener regiones de homología, ¿cierto? Entonces ese material genético normalmente se dispone dentro del cromosoma y acá pues vemos como las bacterias pues ganan más material genético
más material genético es a través de la conjugación de tipo HF y por la conjugación de tipo F'. Entonces, conjugación de tipo F', entonces recordemos que la F' deriva de una célula HFR, donde acá en la célula HFR se genera una copia completa de todo el plásmido más una secuencia de genes cromosomales. Entonces ellos se van a disponer de manera extracromosómica y esta célula va a contactar de la misma manera a una célula receptora, le dona todo el factor, pero el factor ya viene con genes, con secuencias cromosomales. Y como tiene el factor completo, él se puede quedar esta cromosómica, o sea, esta cromosómica. ¿Por qué? Porque como tiene todo el factor y el factor tiene el origen de replicación y el ORIB, entonces ese ORIB le permite vivir acá. Pero puede pasar que muy probablemente que al haber diferentes alelos de un mismo gen, pues por ahí hayan secuencias por las cuales se puede incorporar este plásmido al genoma y formar de nuevo una célula HFR. Bueno, claro hasta el momento o explico algo adicional. Profe, todas las conjugaciones se dan entre bacterias filogenéticamente iguales. Sí, por ejemplo, si esto es una célula de Bacillus, esta célula Bacillus solamente puede hacer conjugación con otra célula Bacillus o con una que sea filogenéticamente cercana. Bacillus con Bacillus subtilis, Serius, pseudomicoides. Si eso es una célula de coli, pues entre bacterias gram negativas, generalmente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces este fue el primer mecanismo por medio del cual, digamos, las bacterias pueden ganar material genético y tener procesos de recombinación donde, pues, digamos, las bacterias van evolucionando en el tiempo, van ganando más material genético. Sin embargo, hay otros procesos que también explican por qué las bacterias ganan material genético y ese proceso se llama transformación. La transformación natural que hacen es un proceso que se llama competencia genética. Entonces, ese proceso fue identificado gracias a una bacteria que es, digamos, la bacteria que se utiliza como modelo de estudio para procesos de transformación. ¿Cuál creen ustedes que es la bacteria modelo para estudiar procesos de transformación? E. coli, profe. No, E. coli no es cierto. No, no, E. coli no hace Esa es la transformación. única que se puede decir que no. Exacto, esa es la única que tú puedes decir a ciencia cierta y de transformación. Una salmonela. No, la salmonela no es el modelo de estudio para ese proceso, es otra, Profe, pseudomonas. tampoco. Una Neisseria, profe. Eh, Considera una bacteria modelo de estudio para procesos de transformación, pero para el modelo gram negativo, ¿cierto? Pero esto se descubrió fue en una bacteria gram positiva. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus no hace transformación. ¿Qué otra? La que no han dicho. Profe, un estreptococos. Cocos, sí, señora. Entonces, Streptococcus es la bacteria
que normalmente se utiliza como modelo de esto, para esto, por una sencilla razón. Streptococcus, Piógenes, Pneumoniae, eh, son bacterias que hacen em, transformación de manera constitutiva, porque siempre, 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 a lo largo de todo su ciclo de vida, ella siempre va tratando de que si hay material genético o sea, en el medio, ella lo trata de incorporar. Vamos a ver cómo fue este proceso. Entonces, en estreptococo, ustedes saben que los estreptococos son cocos gram positivos, ¿cierto? Ellos normalmente se disponen en cadenitas y ellos morfológicamente cambian mucho. ¿Por qué? Tienen cápsula y hay otros que pueden no tener cápsula. Los que no tienen cápsula, digamos, no son tan virulentos. Sí, son muy virulentos. ¿Cómo diferenciaremos una célula que tiene cápsula a una célula que no tiene cápsula, así de manera visual? Profe, por tensiones. Sí, hacer una tinción, solamente con la apariencia de la colonia. Una célula, sí, una colonia que tiene cápsula y otra que no lo tiene. Les voy a mostrar acá, voy a dejar de compartir y les voy a buscar acá. A ver si aquí me salen. Les voy a compartir esta ventana. ¿Sí están viendo? Sí, profe. Listo. Entonces miren que las colonias, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, es una bacteria que tiene una cápsula muy franca. Eh, ¿Cómo ven la apariencia de estas colonias? Brillosas. Brillantes, ¿cierto? Muy brillantes. Si yo las cogiera con un asa, ¿cómo, qué pasaría? ¿Qué más que serían pegajosas, profe? Como
como mucilaginosas, ¿cierto? Diferente, por ejemplo, a estas, ¿cierto? Que si yo, digamos, cojo una colonia con un asa de esos, pues saco la colonia completa. Pero cuando son estas colonias, esas colonias son muy mucilaginosas. ¿Y eso es por qué? Porque simplemente la cápsula está hecha de polisacáridos, de muchos polisacáridos. Entonces eso hace que las colonias tengan esa consistencia, así como mucoide. Entonces, cuando ustedes vean una colonia de estas, entonces uno lo primero que se imagina es que la colonia tiene una cápsula. Voy a dejar de compartir para compartirles acá la presentación en pantalla, ventana. Entonces, ay, ¿qué se me hizo? Acá voy a empezar a explicar esto. Y, ventana. No, esa no es. ¿Qué están viendo en este momento? Nada. Nada, listo, espérame un momentico. Compartir, ventana, clase. Ahora sí, Sí, profe. listo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué fue lo que pasó cuando, digamos, se descubrió la transformación o que este proceso sucedía en esas células? Entonces, por ahí, estas son unas células de estreptococo piógenes. Entonces, estas células de estreptococo piógenes se les llama R de root, que son rugosas, no tienen cápsula. Entonces, estas células, ¿qué pasaba? Se las inyectaron al peritoneo del ratón. ¿Y qué pasó? Pues el ratón no le pasó nada, no le pasó nada, o sea, no le causó un episodio de peritonitis. Entonces, del peritoneo, pues volvieron a sacar estas células y estas células, digamos, no eran virulentas para el ratón. Tenían otro serotipo de estas células, las mismas células de streptococopiógenos, pero ya eran células que se llamaban S, de Smoot, que son células que son como brillantes, ¿cierto? Entonces, estas células, ¿qué pasaba? Estas células sí tenían cápsula. Entonces, cuando a estas células se las inyectaron al ratón, el ratón se murió porque le dio peritonitis. Y del peritoneo, ¿qué sacaron? Esas mismas células, ¿cierto? Pues nada raro por el momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron estas células, o sea, las células que son lisas, brillantes, o sea, que tienen cápsula y le dieron un choque térmico. ¿Qué es darle un choque térmico? Es hervirlas, o sea, llevarlas a una temperatura más o menos 95 grados centígrados por 10 minutos. Las hirvieron, o sea, les dieron un choque térmico y se las volvieron a poner al ratón. Como las células estaban muertas, pues no le causó peritonitis al ratón, el ratón no se murió, pero las células tampoco se reprodujeron, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque las células estaban muertas. Pero entonces hicieron otra cosa. Cogieron estas células que estaban muertas, las mezclaron con las que no tienen cápsula, pero vivas, las mezclaron, se las pusieron al ratón. ¿Y qué pasó? El ratón le dio peritonitis y se murió y del peritoneo del ratón sacaron los dos fenotipos de las células. Entonces, este experimento es lo que explica que estas células están muertas. Estas células, digamos, no podían sobrevivir, ¿cierto? Porque o no se podían reproducir. ¿Por qué? Porque cuando en el experimento anterior, pues no se pudieron sacar del peritoneo, o sea, las células estaban inviables. Pero ¿qué pasa? Su material genético sí está viable. Y como todas esas características están codificadas es en el genoma o en los plásmidos, entonces, ¿qué pasó? Ese material genético que estaba en estas células que tienen la capacidad de producir una cubierta, ese material genético logró ingresar a algunas células de estas que no tienen cubierta. Entonces, ¿qué pasó? Esas células
y esas células se transformaron, ganaron nuevas características que venían de otro material genético. Entonces, por eso fue que esas células que no tenían cubierta se transformaron a células que tenían esa cubierta. Entonces, por eso acá van a encontrar células de estas amarillitas que son las que tienen la capacidad de producir esa cubierta. Y las azules, pues obviamente las vamos a encontrar. Miren que cuando se las pusieron al ratón del peritoneo salieron las azules, entonces las azules, pues no hay problema. El pro- las células muertas que tenían ese material genético, digamos, esas células azules adquirieron una parte de ese material genético y alguna, pues, tuvo la capacidad de adquirir los genes que codificaban para la cubierta. Entonces, cuando ya tiene genes que tienen la capacidad de sintetizar la cubierta, entonces esas células fueron las que le generaron la peritonitis al ratón y por eso el ratón se murió y del medio y del peritoneo pues se vieron los dos fenotipos. Entonces, esto fue como el experimento que se hizo en su momento para empezar, pues para identificar este proceso. Porque se descubrió aquí, porque Streptococcus es la bacteria modelo de estudio eh, que tiene la capacidad más ávida de ganar material genético por transformación. ¿Por qué? Porque simplemente ella tiene un mecanismo eh, que ya enseguida lo explico, un mecanismo por medio del cual el material genético va ingresando del medio a la célula. Entonces, a ver acá. Ese experimento de transformación fue escrita por primera vez por Fred Griffin en 1928 y es simplemente la recepción o la incorporación de DNA a partir del medio y la incorporación dentro del cromosoma bacteriano en forma heredable. Entonces miren que ahí pues claramente se vio que una característica que estaba codificada en el genoma de una célula que estaba no viable pasó a una célula que sí estaba viable. Entonces acá el proceso, todos los procesos de transformación son totalmente al azar, ¿cierto? Y el proceso ocurre en un ambiente natural. Entonces, por ejemplo, las bacterias cuando se lisan, pues dejan su material genético ahí. Ese material genético, pues tiene la capacidad en algún momento, si se encuentra con una célula que es capaz de hacer un proceso de transformación, de que en algún momento, pues pueda ingresar a esa célula, ¿cierto? El contacto se da completamente al azar entre el DNA y la célula competente. Y la frecuencia de transformación, pues no crean que esa frecuencia de transformación es muy alta, no, sino que es más o menos de 10 a la menos 3, o sea, más o menos 1 en 1000 células. Bueno, entonces en el proceso de transformación es un proceso por medio del cual las células, cualquier célula recibe material genético del medio. Tiene que haber contacto ni con una célula, ni con un fago, no, nada. Simplemente es del medio. Y ese fenómeno ocurre de manera natural en algunas bacterias, no en todas. O sea, por ejemplo, E. coli no hace competencia genética, Salmonella no hace competencia genética, Pseudomonas sí. Son algunas bacterias, no son todas. Pero la que, digamos, más sabido tiene ese proceso es Streptococcus para el modelo gram positivo, Neisseria para el modelo gram negativo. Y la eficiencia del proceso o qué tan ávido es el proceso depende de cada especie. Para que esa transformación tenga lugar o se pueda llevar a cabo, la bacteria tiene que estar en un estado de competencia. Aquí, porque Streptococcus es la bacteria modelo de estudio, porque ella siempre está en estado de competencia. Hay algunas bacterias diferentes que están en estado de competencia bajo algunas condiciones, ¿cierto? Pero Streptococcus siempre está en estado de competencia, entonces háganse de cuenta que es como si siempre tuviera una puerta abierta para que entrara DNA. En otras bacterias, digamos, esa puerta no está abierta siempre, o sea, puede estar la puerta, pero no abierta. Entonces, eso es lo que pasa con Streptococcus, que ella siempre está, siempre tiene la puerta abierta para que entre el material genético. ¿Qué es el estado de competencia? El estado de competencia hace referencia específicamente a un estado fisiológico donde la bacteria tiene la capacidad de recibir DNA.
¿cierto? Entonces, en este estado, la bacteria lo que hace es presentar algunas variaciones en las características de la pared y la membrana que le van a permitir la entrada de esos ácidos nucleicos a la célula. Entonces, em, bacterias que hacen competencia de manera natural o que hacen competencia genética. La competencia genética es lo que llamamos transformación natural. Tenemos estos géneros, Streptococo. Streptococo lo hace de manera constitutiva, o sea, siempre. Bacillus solamente lo hace bajo determinadas condiciones. Thermoactinomyces también lo hace bajo determinadas condiciones. Hemophilus, Neisseria, Moraxella, Acinetobacter, Azotobacter y Pseudomonas. Esos son los principales géneros que hacen competencia genética, o sea, que hacen un proceso de transformación de manera natural. Entonces, la competencia de las bacterias en una fase específica de crecimiento durante toda su fase de crecimiento expresan unas proteínas de membrana que van a permitir el ingreso del material genético. Entonces, esa estructura, me voy a adelantar aquí, acá, voy a poner esta imagen. Esa estructura es simplemente un poro de membrana, ¿cierto? Entonces, sea en el modelo gran negativo como en el de Neisseria o sea en el modelo gran positivo como es Streptococo, como es, o como es Bacillus, siempre se va a formar un poro de membrana. Entonces miren que en el modelo gran positivo que tenemos esa capa gruesa de peptidoglicano, igual se va a formar un poro por medio del cual ingresa DNA de cadena doble, tanto en el modelo gran positivo como en el modelo gran negativo. Ingresa siempre DNA de cadena doble. Pero ojo, no es que vayan a ingresar 20.000 pares de bases. Ya enseguida les voy a decir cuáles son los tamaños que ingresan. Ingresan fragmentos de DNA que no son muy grandes. Pueden ingresar 2, 3, 4 kilobases. No es que ingrese un genoma completo. No, tampoco 100 kilobases. O sea, como en conjugación, no. Entonces, los modelos, vamos a tener proteínas que aunque se llamen diferente, pues hacen como la misma función. Entonces vamos a tener proteínas que forman un poro de membrana, este poro de membrana. Ese poro de membrana lo que hace es permitir el ingreso de material genético. Y al interior, ¿qué va a pasar? Normalmente una cadena es degradada. ¿Cuál? Eso es completamente al azar, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ingresa DNA doble cadena, DNA doble cadena, pero lo que realmente llega al citoplasma de la célula es DNA de cadena sencilla, ¿cierto? Entonces, tanto en el modelo gran positivo como en el modelo gran negativo. Mire que todo eso que se llama son simplemente, se llaman así porque son proteínas de competencia. O sea, el proceso celular se llama es competencia genética. Entonces, por eso sus genes se denominan porque están relacionados es con el proceso. El que sea E, A, F, G, todo eso depende del gen, porque realmente es un operón, el operón que codifica para todos los genes de competencia. Me voy a devolver. Entonces, la competencia genética la pueden desarrollar pues solamente aquellas bacterias que tengan en su genoma los genes ese operador pero la forma en que se expresa es muy diferente, o sea, cómo se regula la expresión de esos genes es muy diferente en todas las bacterias. Entonces, hay unas, por ejemplo, perdón, hay algunas, por ejemplo, Streptococo, que siempre lo expresan. Entonces, por eso en esta bacteria fue que se descubrió la competencia genética. ¿Por qué? Porque ya hace o sea, ella siempre está expresando un poro de membrana. Entonces, ahí es donde llamamos que la competencia sea de manera constitutiva, o sea, siempre se está expresando esas proteínas que forman un poro y permiten que el material genético ingrese. Pero
hay otras bacterias que, digamos, no le invierten tanto a estar expresando proteínas de manera constitutiva para formar un poro, sino que eso en el momento de su ciclo de desarrollo. Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de las bacterias del género Bacillus. Bacillus, por ejemplo, Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus, bueno, ellos hacen la competencia, o sea, son capaces de formar ese poro y de sufrir o de asimilar material genético solamente cuando en una fase específica de su crecimiento, cuando hay un inductor para que hayan esas condiciones. Entonces, cuando es inducida, entonces se puede dar en la fase exponencial o se puede dar en la fase estacionaria, pero solamente en una fase del ciclo de desarrollo. En cambio, cuando es constitutiva, se da en todas las fases del ciclo de vida de la bacteria. ¿En qué consiste la competencia genética o qué es lo que hacen esos genes con? Es un complejo de genes, o sea, son unos genes estructurales que constan de múltiples proteínas, o sea, son múltiples marcos de lectura, son más o menos alrededor de unos 8 a 10 marcos de lectura diferentes que tienen en marcos de lectura que lo que van a hacer es generar proteínas que se localizan en la membrana y permiten la internalización del DNA. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el modelo gram positivo con Bacillus este subtilis, sí, este subtilis, míralo acá. Entonces, con subtilis, este proceso es muy bonito porque este proceso solamente se da en la fase estacionaria. Bacillus subtilis solamente es competente en la fase estacionaria, no en la fase exponencial, no en ninguna otra fase, solamente en la estacionaria. Entonces, cuando él toma la decisión de que, bueno, va a permitir el ingreso de material genético, entonces se expresan estas proteínas, la proteína con A, con E, con G, con C, con G y con F, ¿cierto? Entonces esas proteínas lo que hacen es disponer la formación de un poro de membrana. Y ese poro de membrana es un tubito cual material genético doble, de cadena doble. Pero al interior de ese tubito, háganse cuenta que eso es como una caja de Pandora, entonces se degrada una cadena, solamente una cadena. Entonces, al degradarse esa cadena, al citoplasma solamente va a llegar una cadena sencilla. Y esa cadena sencilla, ¿qué pasa? Esa cadena es muy susceptible de que todas las enzimas que hay en el citoplasma puedan degradar. Entonces, por eso hay unas proteínas que además se expresan junto cuando se expresan las proteínas COM, que son las proteínas REC, que son unas proteínas que se unen a ese DNA, que lo acompañan en esa travesía a ver si se va a recombinar o no. Es probable que se recombine, pero hay también la pequeña probabilidad de que no se recombine. Entonces, pues a veces se recombina, a veces no se recombina. A veces, digamos, este material genético encuentra secuencias homólogas donde recombinar, pero si no encuentra secuencias homólogas donde recombinarse, pues no, chao, se degrada. Entonces, digamos, digamos, ingrese no significa que siempre se va a disponer en el citoplasma, no, puede que sí o puede que no. Ese es el modelo gram negativo que ya expliqué. Miren qué es lo importante, la formación del poro. Entonces, el poro, pues simplemente va a permitir que el material genético ingrese por ahí, pero ya cuando está aquí en el citoplasma, pues pueden pasar que se pueda integrar, que no se pueda integrar, pero eso sí les aseguro, nunca se va a quedar extracromosómico. ¿Por qué no se va a quedar extracromosómico? Porque el DNA que ingresa, pues es de naturaleza muy variable. Mm, Muy difícilmente esto va a tener un origen de replicación y así lo tuviera, no hay una complementaria o no hay forma de circularizar este material genético, no, él entra como una hebra y como una hebra, él no tiene sino la única opción de disponerse dentro del genoma, porque él no, primero no se puede circularizar, o sea, no se puede volver un plásmido, no se puede sintetizar la hebra complementaria.
O sea, por competencia, lo único que le va a proporcionar la célula es un orificio o un tubito, más o menos así como un tubito por donde entrar, pero en ese tubito pues, se va a agregar una cadena sencilla, entonces lo que va a ingresar es simplemente una cadena sencilla y nada más. Entonces, en los pasos de la transformación, pues es muy importante. Primero, se dé la unión del DNA a la superficie de la célula y eso también se da mediante interacciones proteína-DNA. Entonces, ustedes sí saben que el DNA tiene una carga negativa. ¿Y qué polaridad tiene la membrana acá? Estas membranas de que, cómo están cargadas. Solamente hay dos opciones, positivo o negativo. Negativo. Están cargadas de manera negativa. Entonces, miren que de por sí, si usted pone con el DNA, pues digamos, como que las células van a repeler porque tiene carga. El DNA tiene carga neta negativa, la célula o la membrana tiene también una carga neta negativa, entonces ellas no se van a atraer. Entonces, por eso es que se necesita de proteínas de unión a DNA para como medio enlazar el DNA y poderlo unir a la célula. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que haya una unión entre el DNA y la célula. Segundo, cuando se da esa unión y el DNA logra estar cerquita de la célula, pues normalmente los DNA que están por fuera de la célula generalmente vienen de DNAs que han dejado las células que se han muerto, ¿cierto? Entonces ahí tiene que mínimamente una nucleasa cortarlo en trozos más pequeños o en fragmentos más pequeños para que al menos pueda ingresar, porque la célula pues no te va a aceptar plásmidos, o sea, un plásmido no entra de esa manera, ¿cierto? Porque un plásmido es grande, es una molécula puede ser, bueno, podemos tener plásmidos chiquitos, pero si están de doble cadena, pues igual lo tiene que cortar, ¿cierto? Entonces, la hebra, entonces ese DNA tiene que ser en fragmentos pequeños para que pueda ser susceptible de ingresar a la célula. Luego, entonces, la hebra eh, atraviesa el poro, se degrada una hebra y la hebra que logra ingresar a la célula es integrada, si es posible, al cromosoma. Eso no sucede en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque es posible que, simplemente ese DNA no tenga regiones de homología con el cromosoma, entonces, digamos, se perdió. Entonces ahí pues sí ingresó un material genético, pero digamos, se degrada. Entonces, digamos, en esta imagen podemos ver qué es lo que pasa con esos fragmentos. O sea, una célula cuando está en su vida normal, o sea, cuando la célula pues está ahí normal y tiene la capacidad de hacer competencia, entonces háganse de cuenta que estos fragmentos de DNA, pues primero tienen que ser partiditos para que puedan ingresar, luego se da la formación de un poro y el DNA ingresa, pero miren que queda, miren que aquí es doble cadena, aquí es cadena sencilla, entonces él tiene dos vías, o se integra o se degrada. Nada más, o sea, no hay ninguna otra opción. Si se integra, pues porque encuentró alguna región de homología. Si no, pues se tiene que degradar porque ¿qué hace un DNA de cadena sencilla dentro de un dentro de una célula en el citoplasma? No, pues eso es carne de cañón para que las nucleasas se lo coman. Entonces, esto es lo que sucede. Miren, los fragmentos grandes, pues un fragmento así de grande no puede ingresar. Entonces, por eso las proteínas de unión a DNA lo acercan un poquito, las nucleasas lo parten para que sean fragmentos más pequeños. Cuando ya ingresa, entonces vienen las proteínas. Algunas de competencia, algunas proteínas de recombinación y tratan de guiarlo en su proceso para que se pueda integrar. Si no se puede integrar, entonces simplemente se desintegra, o sea, se parte en fragmentos y pues todos esos nucleótidos hacen parte del proceso de reciclado de nucleótidos que tiene la célula y ya se acabó.
Aquí es lo mismo, pues tenemos fragmentos de DNA, una célula que tiene en su genoma otros fragmentos, pues si tiene en su genoma unos genes específicos, la célula cuando ingresa ese material genético, pues pueden ser que unos sean incorporados, pero otros pues simplemente son degradados. Cuando hablamos de transformación con plásmidos, los plásmidos no se reciben por competencia genética. Los plásmidos normalmente se llevan a cabo otros procesos de transformación porque a uno le interesa es que entre el plásmido completo, no que entre una cadena sencilla, sino que entre con... Pero eso ya es otra cosa. Pero sí me interesa que diferenciemos muy bien lo que es la transformación natural que llevan a cabo algunas células con respecto a la transformación artificial que se hace con plásmidos. Bueno, chicos, si quieren lo dejamos acá. Continuamos el próximo jueves. El próximo jueves será jueves, ¿qué? El jueves 30, ¿cierto? El jueves 30 de octubre. No sé si tengan alguna duda que pueda responder en este momento o si no, pues nos vemos el jueves. Voy a dejar de compartir. Yo creo que no, profe, muchas gracias. Listo. Pero para la próxima clase sí es presencial. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, que estén bien, cuídense.